El acceso basado en identidad para Azure Files permite una gestión segura y centralizada de los permisos sobre files SARS en la nube. Esta funcionalidad es esencial para proteger la información almacenada y controlar quién accede y con qué permisos. Su correcta configuración es parte central de las responsabilidades de un Azure Administrator, especialmente en escenarios empresariales híbridos o completamente en la nube. Azure Files es un servicio de almacenamiento de archivos en la nube, que expone SARS compatibles con SMB y NFS. Se utiliza para alojar archivos compartidos que pueden ser accedidos desde Windows, Linux y macOS, tanto en entornos on-premises como en virtual machines de Azure. Permite la integración con Active Directory y Microsoft Entra ID para la asignación de permisos avanzados. El acceso basado en identidad utiliza identidades gestionadas de Microsoft Entra ID, antes Azure AD, o Active Directory para autenticar y autorizar usuarios y aplicaciones. En vez de depender de Access Keys o Shared Access Signatures, se aprovecha la gestión centralizada de identidades para facilitar auditorías y cumplimiento de normativas. Se manejo manual de Access Keys, YSAS tokens, o control de acceso granular mediante ACLS, IRBAC, o integración directa con el ecosistema de identidades corporativas. Facilita la administración de permisos desde un único punto, o mejora el cumplimiento de requerimientos de seguridad y políticas auditables. O tener un storage account tipo general Purpose V2 en la región soportada. O contar con Microsoft Entra ID configurado. Un file shared a Azure Files y Creato. Permisos adecuados. Owner o Storage File Data SMB Share Elevated Contributor. Sobre el Resource Group o Storage Account. Cliente compatible, por ejemplo, Windows 10 más para Kerberos de Entra ID. Tener operativo el Storage Account, Y File Share en Azure. Verificar integración de Microsoft Entra ID o Active Directory con Azure Files. Asignar cuentas de usuario a roles de Azure adecuados para acceso SMB o REST. Establecer las ACLS necesarias sobre el file SARE. Estos pasos sientan la base para un acceso seguro y estructurado. Azure Files soporta dos enfoques principales de acceso basado en identidad. Autenticación mediante Azure Active Directory Domain Services, ADDS. Autenticación SMB con Microsoft Entra ID Kerberos para escenarios modernos. La elección depende de si se opera en un entorno híbrido o nativo de Azure. En el Azure Portal. 1. Accede a tu storage account. 2. Navega a Identity-Based Access for File Shares o Azure Active Directory Domain Services. 3. Activa la opción deseada. Esto permitirá a los usuarios autenticados con Microsoft Entra ID acceder a los files SARS tras configurar los permisos apropiados. Azure RBAC, Role Based Access Control, gestiona quién puede acceder, a qué recursos y con qué acciones. Dos roles claves para Azure Files. Storage File Data SMB Share Contributor. Storage File Data SMB Share Elevated Contributor. La asignación de estos roles determina los permisos de lectura/escritura/eliminación sobre los file shares. VE al Storage Account Access Control, IAM. As click in Add Role Assignment. Elige el role Storage File Data SMB Share Contributor. Selecciona al usuario o grupo a asignar. Guarda la configuración. Esto concede acceso al usuario especificado mediante su identidad de Microsoft Entra ID. Este script asigna el rol necesario a un usuario mediante PowerShell con el módulo auth. Estos comandos asignan el rol apropiado a un usuario desde Azure CLI. Para que un usuario acceda vía SMB en Windows, iniciar sesión con identidad de Microsoft Entra ID. Usar la utilidad NetUse para conectarse. Si se requieren credenciales, ingresar las de Microsoft Entra ID. La autenticación y autorización las controla Azure al validar la identidad. ACLs, Access Control Lists, Permit Control Granular Sobre Directorios y Archivos del File Share. Los permisos ACL se pueden configurar desde Azure Portal, PowerShell, CLI o API. Se puede permitir o denegar lectura, escritura, eliminación y listado a nivel de archivos o carpetas, lo que mejora la seguridad y la segmentación de datos. Esta instrucción asigna permisos de lectura, escritura y ejecución sobre el directorio indicado para el usuario especificado. Aplicar el principio de mínimo privilegio utilizando RBAC. Auditar accesos mediante Azure Monitor y Azure Story Logs.
Actualizar y revisar regularmente los roles y ACLS asignados. Utilizar identidades gestionadas para servicios automatizados o scripts. Nunca compartir access keys de manera insegura. Seguridad. Preferir autenticación basada en Entra ID sobre access keys. Utilizar cifrado en reposo y en tránsito. Costos. El uso de Azure Files y la integración con identidades puede incrementar costes según la cantidad de accesos, tamaño, backups y logs. Planificar almacenamiento y acceso de acuerdo al presupuesto y la política de la organización. Error en mapeo, SMB. Verificar permisos RBAC y acceso a la red. Acceso denegado. Comprobar la pertenencia a grupos y las ACLS del file SARE. O problemas con AAD Kerberos. Confirmar sincronización del reloj y configuración correcta de Entra ID. Revisar logs en Azure Monitor para identificar fallos. A consultar documentación oficial para escenarios específicos. Integrar Azure Files con Microsoft Defender for Storage para Mayor Segregated. Configurar alertas y auditorías automáticas en Azure Monitor. Uso combinado con Azure Backup para asegurar la persistencia de la información. Integración con Virtual Machines y aplicaciones en containers para escalabilidad. Entornos de trabajo híbridos donde usuarios on-premises y cloud acceden a los mismos files SARES. Migración de archivos desde file servers tradicionales, manteniendo control centralizado de permisos. Aplicaciones corporativas accediendo a SARES a través de identidades gestionadas. Empresas que requieren estricta auditoría de accesos y logs centralizados. Puntos clave. Acceso basado en identidad permite mayor seguridad. Uso de RBAC y ACLS para permisos granulares. Integración con Microsoft Entra ID proporciona autenticación centralizada. Checklist implementación. Storage Account compatible. Configurada integración con Entra ID. Roles RBAC asignados. ACLS establecidos recursos. Documentación oficial Azure Files. Microsoft Learn. Azure Storage. ¿Cuál es el rol mínimo de RBAC requerido para habilitar acceso SMB basado en identidad en Azure Files? ¿Cómo se configura la delegación de permisos para subdirectorios específicos? Explica ventajas de usar Entra ID en lugar de Access Keys. Enumera dos escenarios de troubleshooting comunes. ¿Qué diferencias existen entre autenticación Kerberos y NTLM en Azure Files?